Listo, chicos, ahora sí, vamos a empezar. Espero pues que todos hayan amanecido muy bien, que se encuentren perfectamente, que hayan disfrutado muchísimo de su fin de semana, ¿verdad? Que hayan podido descansar para poder iniciar con todas las ganas y con toda la actitud esta nueva semana de clases. Así que, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Bien, muy bien, Miss. Bien, ¿y usted, Miss? Muy bien, he descansado muchísimo, que es lo bueno, y espero que ustedes también hayan podido descansar. Bien, vamos a iniciar este día, ¿verdad? Como todos los días, dándole gracias a Dios porque nos permite estar un nuevo día aquí, ¿verdad? Porque nos permite iniciar una nueva semana. Vamos a agradecerle también por el fin de semana que nos regaló, por el descanso, por las actividades que pudimos realizar. Hay que agradecerle a Dios por todas esas cosas buenas, ¿verdad? Que Él siempre nos brinda, que Él siempre nos da y asimismo aprovechar para pedirle aquello que nosotros sintamos que nos hace falta, para pedirle por nuestra salud, para pedirle por nuestra vida, ¿verdad? Para pedirle por nuestros padres, que muchas veces son cosas importantísimas que tenemos que hacer diariamente. Yo creo que nosotros todos los días diariamente nos levantamos y le decimos gracias a Dios porque hoy pude abrir mis ojos, ¿verdad? Porque hoy pude levantarme y puedo compartir un minuto con mi familia, puedo compartir un momento con mis compañeros ya en este momento que estamos de clase, ¿verdad? Entonces, hay que seguir aprovechando esta oportunidad siempre para agradecer primeramente y pues para pedirle a Dios cosas que a nuestro corazón les hacen falta. Me gustaría que me confirmen si pueden ver la diapositiva. A Miss, todavía no la podemos ver. No, está cargando. Ahí sí, Miss. ¿La pueden ver bien? ¿Sí? Sí, Miss, sí se puede ver. Sí, Miss. Sí, Miss, sí se puede ver. Listo, dejen que se Sí, termine Miss, o sea, de ampliar. la pantalla compartida sí, pero no se ven las imágenes. Ah, ya, dejen que se termine de ampliar entonces para poder empezar con la oración. Ahí sí, ya la podemos ver. Sí, Miss. Ahí sí se puede ver. Listo. Este mes, como lo vemos aquí, ¿verdad? En las oraciones de la mañana, vamos a estar orando en el mes de julio, ¿verdad? Por el mes de la familia. Así que todas nuestras oraciones y todas nuestras intenciones van a estar dirigidas a nuestra familia, ¿verdad? Que yo creo que es lo más importante que todos nosotros tenemos, que siempre es y debería ser nuestro hogar y nuestra familia. Entonces vamos a iniciar este día diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedir nuestras intenciones, ¿verdad? En que se cargue y compartirles el sonido. La familia. Y le vamos a pedir a Raúl que nos ayude leyendo la primera intención. Es la familia. Ok, Miss. Por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Yelixa, ¿nos puedes ayudar, por favor, con la segunda? Por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los hijos, por ancianos y los huérfanos, para la familia que no tiene hogar o padece de los recursos necesarios. Ya. Todos decimos, escucha, Señor, nuestra oración. Nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Andrés García, ¿nos puedes ayudar, por favor, con la última? Por todos los padres y madres de familia omilenses, para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Bien. Hoy tenemos un tema muy bonito, ¿verdad? Que se trata sobre la respiración. Nos dice que es muy importante que nosotros aprendamos a respirar. Creo que todos ustedes sí saben, ¿verdad? ¿En qué se basa la respiración? En inhalar y exhalar, ¿verdad? Cuando inhalamos lo hacemos por la nariz o por la boca.
La nariz. La nariz, ¿verdad? Y cuando exhalamos, ¿lo hacemos por dónde? Por la boca. Por la boca, ¿verdad? Es un concepto básico que todos tenemos conocimiento, ¿verdad? Aprender a respirar significa inhalar, ¿verdad? Exhalar y reconocer que esto es algo básico para la vida, ¿verdad? Si nosotros no respiramos, no vivimos, ¿verdad? Si no tenemos aire para respirar, también podemos. Entonces, hoy vamos a ver este tema de la respiración como un medio para calmarnos, como un medio para revitalizarnos, ¿verdad? Por eso nos dice que respirar es lo que nos mantiene alerta, es lo que nos mantiene en contacto con nuestra naturaleza. Nos dice, la respiración es nuestra principal función biológica, ¿verdad? A través de ella nosotros le suministramos el oxígeno que necesita nuestro organismo, ¿verdad? Nuestro organismo necesita respirar para así poder tener vida, para poder tener salud, y es lo que nos proporciona algo llamado energía cósmica. También nos dice que todo lo que vive respira, por ejemplo, las plantas, los animales, y entre esos, pues, los seres humanos. Si nosotros llegásemos a suprimir la respiración, es decir, si llegásemos a dejar de respirar, sucedería que nos vamos a morir porque es una de nuestras principales funciones. Entonces, por eso nos dice que la respiración es la fuente de nuestra vida, que cada vez que nosotros respiramos vamos a introducir en el organismo energía. Entonces debemos aprender a respirar conscientemente, debemos a entender que con la respiración nosotros podemos llegar a calmarnos, que con la respiración nosotros podemos llegar a solucionar muchísimas cosas. ¿No les ha pasado que cuando a veces estamos enojados, cuando a veces estamos con mucho coraje, con cosas que nos pasan, ¿verdad? Y actuamos en el momento, a veces hay una persona o una vocecita interna que nos dice, respira y cálmate, ¿verdad? Toma tu respiración, inhala, exhala, y ya las cosas cambian de perspectiva. Porque muchísimas veces por el coraje nosotros podemos pensar o podemos omitir ciertas palabras que pueden llegar a dañar a nuestros hermanos. Pero la respiración nos ayuda a eso. La respiración, el simple acto de respirar, ¿verdad? Conscientemente, nos produce calma, nos trae serenidad, nos ayuda a poder decir y ver el momento desde otra perspectiva. Por eso nosotros debemos aprender a inhalar lentamente para poder recibir esa energía. Debemos entender que retener esa energía por dentro de nosotros, ¿verdad? Debemos visualizar el aire, cómo entra en nuestro cuerpo, cómo nos llena de vida para luego así poder exhalar. Y ese aire se va a transformar en los árboles y en las plantas como un acto de entrega, ¿verdad? Un acto me voy a despojar de mis problemas, me voy a despojar de todo lo malo a través de esa respiración. Entonces, así nos vamos a quedar en pausa un instante para poder sentir nuevamente. Entonces, en este momento vamos a hacer ese proceso de respiración, ¿verdad? Vamos a inhalar, ¿verdad? Vamos a inhalar como que si estuviéramos inhalando todas las cosas buenas de la vida. Entonces, vamos a inhalar. Y vamos a mantener ese aire dentro, ¿verdad? Y vamos a pensar en todo lo bueno, vamos a traer las cosas buenas que yo necesito, vamos a pedirle que hoy nos vaya bien, que esta semana sea productiva y vamos a exhalar. Y en esa exhalación, ¿verdad? Estamos entregando todos nuestros problemas, estamos entregando todas las cosas malas, estamos entregando todas las malas vibras, todo ese desgano o esa mala actitud que podamos tener para así poder empezar una semana positiva. Entonces, vamos a pedirle a Diosito, ¿verdad? A través de nuestra oración, que sea Él también quien nos cuide, quien nos guíe, quien nos proteja. Y vamos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedirle también a nuestra Madre María, ¿verdad? Que sea nuestra intercesora y le decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para finalizar, ¿verdad? Encomendémonos a nuestra Madre diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy,
con vuestra licencia pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu Inmaculada Concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Oh, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis niños, pues les deseo a todos ustedes que tengan un bendecido día, que tengan una bendecida semana, que todo lo que ustedes decidan hacer hoy les salga muchísimo mejor de lo que han pensado y que puedan pues iniciar esta semana con buena actitud, que puedan iniciar esta semana con ganas, que puedan iniciar y mantener ese buen ánimo durante toda la semana. Vamos a... un bendecido día. Muchísimas gracias. Como ya sabemos, ¿verdad? Todos los días lunes nosotros hacemos nuestro momento cívico. Así que no espero pues tener que repetirles a ustedes. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? La posición para entonar el himno nacional, ya sabemos que es con la mano en el pecho, ¿verdad? Debemos estar de pie. Así que los voy a invitar a que ustedes se puedan poner de pie. Vayan poniéndose de pie, vayan ubicándose bien para poder entonar el himno nacional del Ecuador. ¿Vamos a entonar el himno nacional? Sí, mi amor, vamos a entonar el himno nacional. Gracias y disculpe. No se preocupe. Así que vamos ya, aprovechemos este momentito para poder ubicarnos, para poder hacerlo, ¿verdad? También ya me voy a ubicar para poderme poner de pie y poder entonar el himno nacional del Ecuador. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes para poder entonar nuevamente el himno del Ecuador. Voy a verificar que se escuche. Listo. Entonces, himno nacional del Ecuador. Los primeros en suelo, de soberbia el Pichincha vengó, y aclamaron por siempre el Señor, y bebieron su sangre. Dios miró y aceptó el holocausto, esa sangre fue germen fecundo, otros seres que apoyan dolor, y en su torno a millares subir. A millares subir, a millares subir. Salve patria, mi veces, oh madre, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Tu pecho rebosa, tu paz, ya tu pecho rebosa. Tu frente radiosa, hasta el sol contemplamos tu frente radiosa. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! 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 Bien, nos sentamos. ¡Que viva! Tomamos asiento. Bien, chicos, hoy en este mes, ¿verdad? Conmemoramos una fecha muy importante que se asemeja a una de las grandes fiestas que nosotros estamos celebrando. ¿Quién más o menos me puede decir qué es lo que se celebra durante este mes? Juan Pedro.
Las fiestas de Guayaquil, ¿verdad? Y exacto, las fiestas de Guayaquil, donde ahí está Juan Pueblo, obviamente como un icono de estas fiestas, pero ¿por qué se celebran estas fiestas de Guayaquil ahora en julio? ¿Por qué? ¿A qué se debe esta importante fecha cívica? Para conmemorar a Guayaquil. Por la fundación. Por la fundación, muy bien. Nos dice, ¿verdad? Que durante este mes, ¿verdad? Se celebra la Revolución Juliana, que es lo primero que se celebra el 9 de julio, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Algo llamado Revolución Juliana, que fue un movimiento, ¿verdad? Un movimiento cívico-militar del Ecuador, que se realizó un golpe el 9 de julio de 1925, liderado por la Liga Militar, y era un grupo secreto de jóvenes oficiales del ejército ecuatoriano, ¿verdad? Y estos derrocaron al presidente, en ese caso, Gonzalo Córdoba. Entonces, lo primero que se celebra durante el mes de julio, ¿verdad? Es esta revolución juliana. Es esta lucha militar, ¿verdad? Que se extendió casi por 6 años, ¿verdad? A través de 2 gobiernos diferentes, que primero fue Isidro Ayora, que estuvo más o menos hasta el 24 de agosto de 1931, ¿verdad? ¿Y para qué se hizo o con qué intención, ¿verdad? Existía este tema de la revolución juliana. Recordemos que antes igualmente nosotros vivíamos en la opresión, ¿verdad? Entonces aquí lo que se buscaba era el liberalismo, la destrucción de las oligarquías. Entonces, este movimiento, ¿verdad? Estas personas lo que buscaban era que sea un Estado liberal, un Estado plutocrático. Entonces, este golpe, digamos. Yo veo toda la pantalla negra. No puedo ver mi... No estoy compartiendo nada. Este golpe juliano, ¿verdad? Fue contra el Estado liberal instaurado en ese entonces, para el año de 1895, ¿verdad? Y fue con esta intención, ¿verdad? Con la intención de convertir a Guayaquil, ¿verdad? En una ciudad liberal. Se dice que durante la década de 1910, ¿verdad? Llega el fin del liberalismo radical, y con esto pues llega también la muerte del expresidente en ese tiempo, Eloy Alfaro. Entonces ahí vinieron muchísimos otros gobiernos, vinieron muchísimas luchas, ¿verdad? Como ya les expliqué, esta lucha fue lo que duró aproximadamente 6 años, ¿verdad? Hasta poder lograr el objetivo que ellos tuvieron. Pero el 9 de julio, lo primero que se celebra, ¿verdad? Es el movimiento liberalista, ¿verdad? El movimiento de la Revolución Juliana. Este fin de la Revolución Juliana se da ya en el año de 1929, donde ya se viene un hundimiento de la economía mundial y ecuatoriana, donde hubieron muchísimos levantamientos indígenas, también se da la multiplicación de la parte campesina, ¿verdad? Existe también viene el tema de la inversión al banco hipotecario. También está el monopolio, las fábricas de diferentes fábricas. Cuando hablamos de un monopolio, es decir, que una sola empresa se dedica a hacer algo, ¿verdad? Entonces, existía en ese tiempo una empresa de fósforo que era la única que existía. Entonces, esto les daba a ellos la oportunidad como que de mandar, es decir, de tener el poder exacto en todo esto. Entonces, el país entero, el país entero, es golpeado por una crisis. Y así mismo es como empieza ya el final de esta revolución juliana. Entonces, perdón chicos, nos dice que ya Ayora debió renunciar en ese mes para lo que él estaba de presidente. Y con esta renuncia de este presidente, pues se da el fin de la revolución juliana. Y así es como empiezan luego con el natalicio de Simón Bolívar, que también se celebra en el mes de julio, y ya luego la fundación de Guayaquil. Bien. Una pregunta, ¿cuándo entramos a clases presenciales? No sabría explicarte, mi amor, no sabría decirte, como ya la otra vez les expliqué, ¿verdad? Esto es algo que directamente lo maneja
el Ministerio de Educación, y mientras él no se pronuncie, pues tampoco nosotros le podemos decir ya mañana, ya pasado mañana. Hay que esperar siempre las resoluciones exactas del ministerio. Para terminar, vamos a hacer vamos a entonar el himno de la institución, así que por favor les pido que nos pongamos de pie para terminar con el proceso del minuto cívico. Todos de pie, por ahí ya tengo algunos que antes no se pudieron poner de pie, que no sé. De verdad, chicos, esto afecta muchísimo en el tema de su participación, no solo en ECA, sino también en sociales, porque no puede ser que uno de sus compañeros sí y otros no. Entonces, vamos a todos sin excepción alguna, a ponernos de pie para poder entonar el himno de la unidad educativa. Esos que tienen la cámara apagada, obviamente, ya saben que no tienen esta participación. Himno de la unidad educativa Bolívar. Estudiar es un camino a excelencia, y ser mucho de valor. Porque la cultura de la ciencia, con el de juventud, con el maestro para el consejero, enseñando se cultiva con esmero, el amor al el colegio siempre es primero, la educación municipal es un ejemplo, consagrado por los templos, por la virtud del poder, alegría, trabajo, innovación, pasos en camino, honor y disciplina, siguiendo a la virtud con un sol. Los hermanos, unidos, llevamos este canto y nos bendiga nuestro santo, nuestro destino, gloria a ti, colegio, siempre primero, educación es lo que parece un ejemplo, consagrado como un templo. Alegría, orgullo, Y nuestro lema es... Oración. Bien, tomamos asiento. Nos sentamos. Y les paso a tomar la asistencia. Bien, chicos, para que vayan teniendo conocimiento, bueno, por ejemplo, acá incluso tengo las fotos, por si acaso en algún momento me vayan a querer decir, pero no es verdad, yo sí participo. Christopher no tiene la actividad de participación en el momento cívico, Ruth tiene mi cámara apagada, Angie tenía la cámara apagada, Jeremy nunca te levantaste. Lo mismo en el himno anterior, ¿verdad? Christopher, Ruth, Angie, incluso Nicolás me sale con la cámara apagada en el himno nacional del Ecuador. Chicos, esto es algo de verificar, ¿verdad? Adrián también. Mira, ahí no podía prender la cámara. Ella, mi hermano, me vino a ayudar que él me hizo prender la cámara. En tu caso, como estuviste en el himno del
del colegio, ¿verdad? Vamos a darle pasar, pero el resto de chicos no. Incluso Adrián, me parece que te veo ahí, voy a revisar bien mi fotito que tomé, te veo sentado. Entonces, para que luego no me digan mí, y esa nota, y eso que me está poniendo ahí, si yo sí presento, si yo sí hago, si yo sí tengo, para que usted sepa que no es que de chiste, que todos sus compañeros sí participan y sí lo hacen de la forma correcta, y el resto, pues bien, gracias, ahí sentado haciendo nada. Atención a la asistencia, por favor, Paula Alay. Demian Álvarez. Sara Álvarez. Samantha Astudillo. Presente, Miss Samantha Astudillo. Sara no está, ¿verdad? No, no está. Clara Barahona. Presente, Miss. Kendra Basantes. Presente, Miss Kendra Basante. Yelixa Bernal. Presente, Miss Bernal. Raúl Calle. Presente Miss Raúl Calle. Anaí Cano. Presente, Miss Ana. Kiara Sigüencia. Presente, Miss Kiara Secuencia. Joshua Cruz. Cruz. Nicolás Cárdenas. Presente. Nicolás Erazo. Presente, Miss Erazo. Angie Espinosa. Presente, Miss Angie Espinosa. Andrés García. Andrés García. Presente, Miss Andrés García. Ángel Jiménez. Presente, Miss Ángel Jiménez. Matthew Flores. Presente, Miss Mati Flores. Marina Mejía. Presente, Miss. Jeremy Ochoa. Presente, Miss Jeremy Ochoa. Milena Palacios. Presente, Miss Milena Palacio. Camila Paladines. Presente, Miss Camila Paladines. Cristel Parra. Presente, Miss Cristel Parra. Christopher Pérez. Presente, Miss Christopher Pérez. Susan Pérez. Presente, Miss Susan Pérez. Nelly Ramírez. Nelly Ramírez. Alan Ramírez. Presente, Miss Alan Ramírez. Emily Rodríguez. Presente, Miss Emily Rodríguez. Ana Paula Ruiz. Presente, Miss Ana Paula Ruiz. Luciana Salazar. Presente, Miss Luciana Salazar. Joeg Ruiz. Presente, Miss soy yo Ruiz. Brooke Sánchez. Brooke Sánchez. Presente, Miss. Mía Sánchez. Jean Sánchez. Jean Sánchez. Emilio Soledispa. Presente, Miss Emilio Soledispa. John Taylor. John Taylor. Adrián Villasís. Presente, Miss Adrián Villasís. Anastasio David. Perdón, Anastasio Diego. Doménica Zambrano. Listo, Doménica, ya te vi. Perfecto, chicos. El día de hoy nos toca desarrollo humano integral y yo sé que conmigo tienen un taller atrasado, si no me equivoco. Tenemos el taller de la semana pasada que no lo realizamos. Entonces, favorita, Jan Sánchez. sí lo nombré, pero no me contestó. Me imagino que son estos, ¿no? Bien, ya les voy a compartir también a ustedes para que vean con qué es lo que vamos a trabajar. ¿Con cuál semana de DH?
Vamos a trabajar con el de la semana pasada y con el de esta semana. ¿La octava o la séptima? La octava. Déjenme que me cargue para poderles compartir. Ahí está John Taylor, le voy a pasar falta. Buenos días, mis. Buenos días. Mis. ¿Qué pasó que llegó tan tarde? Es que mis, que yo que no tengo hora que mi cuarto y mi hermana que me tiene que avisar y me avisó tarde. Se quedó dormida, mis. Pero ya me puede poner la asistencia. Ya te puedo. ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva que está compartida? Sí, mis. Sí, la podemos ver. La vemos, mis. Listo. Esta es la de la semana 7, ¿verdad? Que igual vamos a hacer un repaso desde allí. En la semana 7 nosotros hablábamos sobre el amor propio, ¿verdad? Hablando del amor propio, hablamos del amor que una persona puede sentir por sí mismo, es decir, el valor que yo como persona me doy. Por eso nos dice que el amor propio es la declaración más radical. Y esta es mi declaración. No ajustaré mi cuerpo al estándar de belleza, no ajustaré mis pensamientos para mantener una sociedad sexista y no ajustaré mi actitud para complacer a otros. No debemos también esto con el tema de que porque yo soy así, así voy a continuar. Cuando nosotros hablamos de amor propio, también estamos hablando de mejoras, estamos hablando de hacer las cosas bien. Entonces nos dice, ¿qué es el amor propio? Marina, ¿tú nos puedes ayudar leyendo, por favor, qué es el amor propio? El amor propio correspondería al concepto de amor por una misma utilidad desde planteamientos más filosóficos, desde la psicología. El amor propio se ha conceptualizado científicamente como autoestima, hacer referencia a la valoración o estima que una persona tiene de sí misma. Gracias. Entonces nos dice que el amor propio, ¿verdad? Es el concepto de amor por uno mismo, la estima, el respeto que yo me tengo, ¿verdad? Imaginémonos que, ¿verdad? Si yo empiezo a consumir cosas malas, ¿verdad? Si yo no cuido mi cuerpo, si yo me autolesiono, ¿verdad? Eso hace referencia a la poca valoración, al poco estima que yo tengo sobre mi cuerpo. Entonces, el amor propio es esa base fundamental que yo le doy a mi cuerpo para poder sentirme bien, para poder decir, yo me amo, entonces yo cuido mi cuerpo, yo me amo, entonces yo no voy a hacer cosas que le hagan daño a mi cuerpo, yo voy a hacer cosas que sean productivas. ¿Qué cosas serían buenas para mi cuerpo? ¿Qué podría hacer yo para demostrarle? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, muy bien. ¿Qué más? Comer bien. Comer saludable. Bien. Dormir bien, muy bien, dormir bien, ¿verdad? Esas son pequeñas cosas, ¿verdad? Son pequeñas cosas que que nosotros mismos nos van haciendo bien, nos vamos sintiendo bien y nos vamos demostrando, ¿verdad? Ese amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos, que es lo principal que debería existir. Les aseguro que si nosotros no nos amamos como personas, ¿verdad? Si yo no siento amor por mí, yo no voy a poder sentir amor por nadie, porque si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a tener la capacidad de amar a los demás?
Y aquí viene algo llamado la individualidad, porque esto es todo lo contrario del amor propio, ¿verdad? Porque muchas veces creemos o coincidimos en que el amor propio, tenemos tanto amor propio, que llegamos a ser personas que nos creemos mucho más que los demás, que creemos que por uno u otro rasgo, ¿verdad? Somos mejores que los demás. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos que no somos ni superiores ni inferiores a los demás. Y hay algo llamado el principio de individualidad. ¿Qué nos puedes ayudar, por favor, leyendo, Samantha, cuál es el principio de la individualidad? La individualidad necesaria consiste fundamentalmente en establecer criterios personales y pensar por ti mismo bajo cualquier circunstancia, por lo menos intentarlo a diario, en tener una exacta conciencia de lo personal y educarla en la singularidad, en conocer y afirmarnos en nuestra responsabilidad ante el mundo y ante nosotros mismos, en luchar contra la idea de sentimientos a los otros y a las cosas de los otros, y así nos sentirnos nunca víctimas, que es la peor de las condiciones que se pueden suponer en un ser humano. Muchas gracias, Ami. Bien, como nosotros pudimos escuchar, ¿verdad? Que nuestra compañera nos ayudó con la lectura, la individualidad nace del amor propio, ¿verdad? Porque consiste en establecer en nosotros mismos esos criterios personales, eso que me forma a mí como persona. La individualidad que me ayuda a mí a no ser igual que el otro. Es verdad que hay cosas que nosotros debemos copiar, que hay patrones que nosotros seguimos, pero también esto del amor propio y de la individualidad nos ayuda a nosotros a marcar un hecho, ¿verdad? De que nosotros podemos hacer cosas que marquen la diferencia, que nosotros podemos hacer algo que nos haga diferente. Y todos tenemos algo que nos hace individuales como personas. Todos tenemos algo que dice, eso lo tiene solo él. Esa esencia le pertenece solo a él y no hay ninguna otra persona que lo pueda hacer igual. Muchas veces no hemos visto, por ejemplo, como nuestra mamá que hace cierta comida y nosotros decimos, mi mamá solo sabe hacer esa sopita y nadie la hace igual a ella, ¿verdad? Esa es la esencia que ella tiene, que yo percibo de esa persona. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Tenemos ciertas características que no las tiene nadie. Incluso la Biblia misma nos enmarca un proceso de individualidad. Nos dice que Dios creó al ser humano conforme a la propia imagen de él. Sin embargo, Dios nos dio a cada uno una personalidad, nos dio un talento, nos dio diversos dones, diversas habilidades, ¿verdad? Donde nosotros respondemos o damos a conocer esa individualidad que tenemos. Entonces, la individualidad que es parte de la creación de Dios. Y existe un sustento bíblico para este principio que nosotros lo podemos encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? Me parece que esto ya lo hicimos en nuestro taller. ¿Quién me puede decir cuál era ese proceso o cuál era ese versículo? ¿Quién lo tiene por allí anotado? ¿Cuál era el versículo que hablaba sobre la individualidad? 12, Romano 2, capítulo 12, versículo 3. ¿Pero qué dice el versículo exactamente? ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Qué nos dice acerca de la individualidad? Que Dios creó al ser humano conforme a su propia imagen. ¿Alguien tiene exactamente lo que dice? ¿Nadie tiene ese taller en la mano? Ese taller me parece que fue algo que ya hicimos. Nos dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, ¿verdad? Es decir, que no se crea más de lo que es, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Eso es lo que dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, que por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino del que debe tener, sino que piense en sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Incluso si nosotros continuamos leyendo, ¿verdad? Esa parte de la Biblia de Romanos nos dice que porque de la manera en que a un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros nos unimos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver. ¿Por qué les hacía hincapié a esto, verdad? Porque la individualidad o el principio de este habla sobre eso, ¿verdad? Habla sobre cómo ser una persona individual. Entonces, cuando me dice a mí cómo yo voy a ser una persona individual, no, esto es una dimensión básica del ser humano. Consiste en que cada uno tiene una diferencia, ¿verdad? Ya puede ser física, puede ser en talentos, puede ser mental, ¿verdad? Las diferencias se notan hasta a simple vista e inclusive otras las podemos notar con mayor observación, pero estas diferencias no me hacen mejor ni peor que los demás. También nos dice que cada ser humano posee características que nos distinguen de los demás, que por eso debemos tener en cuenta que la individualidad es el desarrollo de mi personalidad. También debemos aceptar que cada ser humano tiene su modo particular de ser. Cada persona tiene su forma de comprender, cada persona tiene su forma de tolerar, de respetar a los demás y de hacer las cosas. Y en cada hombre o en cada mujer, ¿verdad? Hay tal singularidad o particularidad que es imposible que esa persona sea reemplazado por otro. Nosotros somos seres irreemplazables porque ninguno llega a ser idéntico al otro, inclusive en los gemelos, en los mellizos, que son las personas que se parecen, ¿verdad? Estas personas tienen personalidades diferentes. Entonces, como cada persona es única, no solo nuestras características físicas, sino nuestra forma de ser, el hombre es algo que no puede ser reemplazado. Por esto, el principio fundamental indica que no se trata simplemente de repetir los trabajos, de copiar los trabajos, de hacer la misma respuesta que hace el otro, porque nosotros no fuimos creados así. Nosotros fuimos creados bajo la semejanza de Dios, ¿verdad? Para convertirnos en personas únicas, en personas irrepetibles que marcan o que trascienden en una diferencia. Entonces aquí vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver una parte de nuestro taller. Esta es de la semana 7, que no estoy muy segura si ya lo habíamos terminado, pero yo según creo que sí. Entonces, si no lo habíamos terminado y lo vamos a empezar para verificar si ya lo subimos, si ya lo podemos revisar. Este taller de aquí es de la semana 7, de la semana en la que estábamos en aportes, ¿verdad? Me gustaría saber si lo tienen, si lo ubican. Sí, yo ya lo tengo y ya está completo. Miss, no encuentro Sí, eso. ya lo hemos subido. Ya, listo. Es porque tengo esa asignación de algunos vacías, entonces como algunos estaban dando aporte en ese momento, no quiero que me digan, Miss, es que la excusa es que yo estaba dando el aporte. Entonces, este taller ya lo deberíamos tener lleno, donde dice escribir el principio de individualidad de la Biblia, que es el que les acabé de... Apaguen sus audios, por favor, que es el que le acabé de leer en este momento, ¿verdad? El de Romanos, los tienen que buscar para los que no lo han terminado. La forma en la que podemos cultivar el amor propio, ¿verdad? Ahí hay una lectura que yo les pedí que lean para que ustedes sepan cuál era el motivo por el cual Eugenio no quería ir a la escuela. ¿Cuál era el motivo por el cual Eugenio no quería ir a la escuela? Ya que algunos hicieron el taller. Porque tenía miedo de que su compañero le pegue y le quite su juguete favorito. Ah, muy bien. Ah, perfecto. Por último nos decía, ¿verdad? También que hagamos un autorretrato con las cosas buenas, con las cosas que nos hacían especial y con las cosas que nos hacían diferentes. Y pues acá teníamos que marcar cuáles son esos hábitos de vida saludable que nosotros debemos seguir. Entonces, para las personas que todavía no han subido este taller o que no lo han terminado, recuerden que tienen una asignación para subir este taller de aquí. Una vez ya está aclarado esto, Pero le va a asignar. ya hay una asignación para eso. Pero me sale tarde pendiente. Ya, pues si ya le sale igual tiene que subirlo porque luego se queda con ese casillero vacío. No importa si ya les aparece tarde.
Bien, entonces pasamos con el de la semana 8, ¿verdad? Porque sí, en la semana pasada, recordemos que tuvimos el tema de la democracia, estuvimos hablando sobre el tema de la elección del próximo comité, entonces por eso no pudimos trabajar con la diapositiva ni con el taller. Entonces, esto es lo de la semana pasada, lo que les voy a compartir ahorita, para que se vayan ubicando y no nos perdamos en el limbo de diapositivas que tenemos de desarrollo humano integral. Aquí vamos a ver en cambio sobre los derechos y las obligaciones. Nosotros ya sabemos que tenemos derechos, ¿verdad? ¿Quién me puede mencionar un derecho de ustedes? ¿Cuál es uno de sus derechos? Mis derechos a ir a una casa. Nacionalidad. Derecho a tener una casa, derecho a tener una nacionalidad. Derecho a tener un nombre y apellido. Un nombre y un apellido. Derecho a ir a la escuela. Ah, muy Derecho bien. de ser firme. Derecho a la educación. Derecho a la educación. Muy bien. Derecho de ser... Listo. Ya veo que sí se saben sus derechos. Entonces, los derechos son las cosas que ustedes por obligación, ¿verdad? Las personas a su alrededor les tienen que otorgar, les tienen que dar. Por ejemplo, su familia son los encargados de darles educación. El gobierno también cumple con este derecho a darle una educación, ¿verdad? En base a la creación de escuelas públicas para que ustedes tengan total acceso a la educación gratuita. Entonces, de esa manera, las partes involucradas asumen ese derecho, esa responsabilidad para cumplir con su derecho. Pero asimismo, como ustedes tienen un derecho, también tienen una obligación. Como aquí veíamos, los derechos de los niños, ¿verdad? Son que ustedes tienen que tener una familia, tienen que tener un hogar, tienen que tener una nacionalidad, tienen derecho a jugar, tienen derecho a divertirse, a tener un nombre y un apellido. Me decía por ahí Emilio y decía, efectivamente, tienen derecho a ir a la escuela, a recibir educación, a hacer amistades con otros niños, a hablar el idioma que ustedes decidan. Por ejemplo, si a ustedes, imagínense, les gustara el quichua, nadie les puede obligar a hablar en español, porque es su derecho a decidir, ¿verdad? Las costumbres. Ustedes tienen derecho a escoger su religión. Ha pasado muchísimas cosas que porque la mamá es cristiana, el papá es cristiano, el niño tiene que ser cristiano. No, muchas veces el niño tiene el derecho a escoger la religión con la que él se siente identificado. Entonces, estas cositas son las cosas que muchas veces nos van marcando. Pero así como tenemos estos derechos, la vida no solamente es de recibir, la vida también es de dar. Entonces, ahí tenemos obligación. Nosotros tenemos la obligación primeramente de respetar a nuestros padres, a los maestros y a todas las personas en general. Y aquí no solamente a las personas, sino a todo el mundo que los rodea, porque los animales también tienen derecho. Y cuando ellos tienen derecho, empiezan nuestras obligaciones. Por ejemplo, mi obligación es no maltratar a un animal, ¿verdad? Y el derecho de ese animal es que ese animal tiene derecho a un espacio, tiene derecho a recibir amor, tiene derecho a recibir cuidado. Lo mismo sucede con ustedes, ¿verdad? Ustedes tienen derecho a la educación, entonces mi obligación es darles la clase a ustedes para cumplir con ese derecho. Ustedes tienen derecho a no ser maltratados, entonces la obligación de sus papás, ¿verdad? Es tratarlos con cariño, poderles brindar todas las cosas que les dan, ¿verdad? Brindarles un hogar seguro. Entonces, si ven como en base a cada derecho que una persona tiene, se enmarca una obligación diferente, quizás en otras o en mí mismo. Tienen ustedes la obligación de tener una buena conducta en la escuela y en la casa, a hablar siempre con la verdad y a cumplir con lo prometido, a respetar y a cuidar al medio ambiente, ¿verdad? A respetar su cuerpo, sus pensamientos, ¿verdad? A respetar las opiniones y las costumbres de los demás. Nosotros sí tenemos el derecho a tener diferentes opiniones y diferentes costumbres, pero y el que piensa diferente a mí y el que piensa diferente al otro, ¿verdad? Entonces yo tengo la obligación entonces de respetar que esa persona piensa diferente a mí. Y este es algo muy importante que aquí algunos no lo cumplen, el respeto a su patria. El respeto a su patria se enmarca desde el momento en el que nosotros entonamos el himno. Una de las principales formas en las que yo le demuestro respeto a mi patria, ¿verdad? Porque así como tengo derecho a que Ecuador me dé una nacionalidad, que es verdad, Ecuador me marca como un ecuatoriano, ¿verdad? Ecuador me brinda su nacionalidad ecuatoriana. Entonces, si yo tengo ese derecho de tener esa nacionalidad, yo tengo la obligación de respetar mi patria, tengo la obligación de decir, bueno, yo soy ecuatoriano, entonces yo voy a respetar lo que me da.
Y aquí viene, ¿verdad?, el tema entre un derecho y un deber. El derecho, como yo les decía, ¿verdad?, es algo a lo que yo tengo a mi favor. Entonces yo tengo el derecho a estudiar y a recibir apoyo. Usted que estudia, sus papás pagan una institución, ¿verdad?, una institución privada. Incluso ustedes tienen un derecho bastante caro, ¿verdad?, en este sentido, porque sus papás les pagan un derecho de estudiar. Y a cambio de ese derecho, usted tiene marcada una obligación, es decir, usted tiene marcado un deber. Tiene el deber de cumplir con sus tareas, de esforzarse por cumplir con cada una de sus responsabilidades. Entonces, por cada derecho que yo tengo, también voy a empezar a asumir una responsabilidad, voy a empezar a asumir un deber. ¿Cuáles son estos derechos que me implican a mí obligaciones? ¿Nos podrías ayudar, por favor, Ángel, con la lectura? Toda exigencia. Los derechos implican obligaciones. Toda exigencia de un derecho lleva a su vez al cumplimiento de un deber. Esto quiere decir que los derechos llevan en sí implícitas sus obligaciones. Gracias, Miss. Gracias a ti. Entonces nos dice, todos los derechos, es decir, así como yo tengo derecho, me implica que yo también tengo una obligación. Es decir, todas mis exigencias al final van a requerir que yo tenga también que aportar algo en base a eso que se me está dando. Vamos a ver una pequeña historia, ¿verdad?, que se llama El lápiz mágico de Malala, que tiene muchísimo que ver con el tema de derecho-obligación, así que les pido por favor que le presten mucha atención. Hoy presentamos El lápiz mágico de Malala Yousafzai, ilustraciones de Kerasquet. ¿Crees en la magia? Pero déjenme ver si se los puedo ampliar. Aquí les voy a enseñar para cuando ustedes pongan videos en sus diapositivas, ¿verdad? Ustedes tienen que hacerle clic al video. Le ponen a la opción formato de video o reproducción. En reproducción. Y aquí les va a aparecer la opción que dice reproducir en pantalla completa. Entonces ya una vez que ustedes lo aceptan, comparten. Yo siempre les comparto aquí abajo con la vista de lectura. Les comparto, ¿verdad? Y cuando ya ustedes les abren grande. Hoy presentamos El lápiz mágico de Malala. ¿Crees en la magia? Cuando era pequeña, solía ver un programa de televisión de un niño que tenía un lápiz mágico. Si él tenía hambre, él dibujaba un plato de curry. Si él y sus amigos estaban en peligro, él dibujaba un policía. Ese niño era un pequeño héroe, siempre protegiendo a las personas que necesitaban ayuda. Yo también deseaba tener un lápiz mágico. Si tuviera un lápiz mágico, lo usaría para poner un candado en mi puerta, para que mis hermanos no me molesten. Detendría el tiempo para dormir 1 hora extra todas las mañanas. Borraría el olor del basural que está cerca de nuestra casa y lo utilizaría para hacer felices a otras personas. Dibujaría los vestidos más bonitos del mundo para mi madre. Los mejores. A ver, chicos, no pueden ir al baño porque se van a perder el cuento y en base al cuento tienen que responder ciertas preguntas, así que esperemos, que ya saben que al final yo los doy unos momentos, o ya mismo en el inicio de la otra clase, pero prestemos la atención al video, por favor. Mejores edificios del valle para mi padre, de manera que pudiera abrir muchas escuelas en las que los niños puedan estudiar sin tener que pagar. Una buena pelota, para que mis hermanos no tuvieran que jugar con un calcetín viejo lleno de basura. Cada noche antes de acostarme deseaba tener un lápiz mágico y cada mañana miraba en el cajón de mi velador, pero el lápiz mágico nunca estaba allí. Un día
Estaba tirando las cáscaras de papa y huevos en el basural. Estaba arrugando mi nariz, espantando las moscas y asegurándome de no pisar nada sucio con mis lindos zapatos. Cuando vi a una niña de mi edad que estaba separando la basura muy cerca. Y había niños buscando metal utilizando magnetos amarrados de un hilo, como si estuvieran pescando. Cuando mi padre regresó del trabajo, le conté lo que había visto y eso lo puso muy triste. «Papá», dije. «Sí, Johnny», me contestó. Siempre me gustaba cuando me decía amor. «¿Por qué no he visto a esa niña en la escuela?» «Bueno, amor, porque en nuestro país no todos mandan a sus hijas a la escuela y algunos niños tienen que trabajar para apoyar a sus familias. Esos niños van a vender el poco metal que encontraron y si fueran a la escuela, su familia no tendría que comer». La escuela era mi lugar favorito, pero nunca antes me había considerado con suerte por poder ir. Mi papá siempre decía, Malala vivirá libre como un ave. Y ahora me pregunto, ¿qué verdaderamente libre soy? Esa noche me puse a pensar en las familias que no tenían suficiente comida, en la niña que no podía ir a la escuela. Y también me puse a pensar cuando sea grande, ¿qué se espera que tengo que cocinar y limpiar por mis hermanos? Porque de donde soy, muchas niñas no tienen el derecho de ser lo que sueñan. Sabía entonces que si tuviera un lápiz mágico, lo usaría para dibujar un mundo mejor, un mundo más pacífico. Primero, borraría la guerra, la pobreza y el hambre. Después dibujaría niños y niñas en igualdad. Los siguientes años, en vez de desear tener un lápiz mágico, todas las noches me esforcé en trabajar duro en la escuela todos los días. Yo quería ser una de las mejores estudiantes de mi clase. Pero pronto, hombres muy peligrosos y poderosos prohibieron que las niñas fueran a la escuela. Ahora ellos caminaban en las calles de la ciudad y lo hacían cargando armas. Una por una, las niñas dejaron de ir a la escuela. «Papi, ¿dónde están todos los estudiantes?» «Ya no se sienten seguros, amor». ¿Cómo un poco de hombres puede lograr que las niñas de nuestro valle dejen de ir a la escuela? Si más personas supieran lo que nos está pasando, pensé, ellos podrían ayudarnos. Desear suficiente. Alguien tenía que hablar. ¿Por qué no yo? Escribí del miedo que se siente ir a la escuela y cómo algunos de mis amigos se habían mudado lejos por las amenazas que enfrentaban en nuestra ciudad. Escribí de cómo amaba la escuela y lo orgullosa que me sentía de mi uniforme. Una vez que empecé a escribir, ya no me detuve. Escribí discursos y viajé alrededor de mi país compartiendo mi historia. Hasta hablé con un reportero de un famoso periódico internacional. Las personas de verdad estaban interesadas en mi vida. Yo hablaba por todas las niñas de mi valle que no podían hacerlo por ellas mismas. Mi voz se convirtió en tan poderosa que esos hombres peligrosos trataron de silenciarme, pero fallaron. Y ahora mi voz es aún más grande. Es más grande porque las personas se han unido a mí y juntos hacemos un coro defendiendo las cosas en las que creemos. Nosotros levantamos nuestras voces por todos los necesitados. Ayudamos a las personas que están en peligro, aunque estén al otro lado del océano. Pensemos en el mundo como una familia. ¿Todavía crees en la magia? ¿Yo? Sí. Escribía solo en mi cuarto, pero personas de todo el mundo estaban leyendo mi historia. Millones ahora lo sabían y me ayudaban a compartir mi mensaje de esperanza. Al fin había encontrado la magia que estaba buscando en mis palabras y trabajo. Yo soy Malala. Siempre he deseado hacer del mundo un lugar más pacífico y cada día trabajo para que mi deseo se haga realidad.
Un niño, un profesor, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. El lápiz mágico de Malala. Bien, chicos, esta es una historia basada en la vida real, ¿verdad? Donde esta niña que nos cuenta su historia, pues escribió un libro. Como nosotros ya pudimos observar, ese derecho que nosotros tenemos aquí en muchísimos lugares, el hecho de poder tener una educación, el derecho de poder tener algo, no todas las personas lo tienen. Entonces, debemos aprender a valorar, ¿verdad? Aprender a valorar que nosotros podemos gozar de ciertos derechos y de ciertas virtudes que muchas otras personas no pueden tener en su paso. Asimismo, ¿verdad? Entender que como tenemos un derecho, esto también nos implica una obligación. Pero antes de pasar a esto, ¿verdad? Yo los quiero invitar a que ustedes entiendan que desde nuestra pequeña y nuestra pequeña intención, ¿verdad? Desde donde nosotros nos encontramos, no es necesario tener o hacer cosas grandes. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de poder marcar la diferencia, de poder hacer algo por el mundo que nadie más puede hacer. Cuando nosotros empezamos a ayudar a los demás, ¿verdad? Cuando nosotros le damos la mano a algún amigo que lo necesita, cuando nosotros somos solidarios, cuando somos gentiles, cuando cuidamos el medio ambiente, estamos marcando esa diferencia, estamos haciendo ese algo por alguien o por algo, ¿verdad? Que marca la diferencia. No necesitamos, como en el inicio del cuento, ¿verdad? Un lápiz mágico donde pudiéramos tener lo que quisiéramos. Malala simplemente pudo hacer la diferencia cuando escribió su libro, ¿verdad? Y muchas personas pudieron conocer su historia y muchísimas personas empezaron a dejar de tener miedo y volvieron a ir a la escuela. Entonces, lo mismo puede pasar con ustedes. No es necesario tener que hacer grandes cosas para poder cambiar el mundo. Por ejemplo, cuando empezamos a cuidar la naturaleza, cuando empezamos a ser gentiles, le cambiamos la vida. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces están muy tristes o están pasando por una situación mal, que quizás no se la han contado a nadie porque es algo muy personal de ustedes, pero llega alguien y es gentil con ustedes, llega alguien y simplemente nota que usted se siente mal, no le pregunta, pero lo apoya, ¿verdad? Le brinda ese cariño de decirle todo va a estar bien y marca una diferencia, porque muchas veces a mí me ha pasado, yo me he sentido muchísimas veces mal, no se lo he dicho a nadie, e inclusive me ha pasado con ustedes, todos tenemos días malos, todos tenemos situaciones malas por las que hemos estado pasando, y llega uno de ustedes y me dice, mis bendiciones, mis que le vaya muy bien, o mis que cómo estás, espero que pase un buen día, y son cosas que a veces yo digo, hay cosas buenas en el mundo, no me puedo deprimir o no me puedo decir, me voy a echar abajo porque hay personas que quieren, hay personas que aprecian, entonces hay cosas buenas en el mundo. Entonces, ustedes sean esa parte buena de la vida, esa parte que calienta a las personas, esa parte que se convierte en lo positivo de la vida, por lo que uno dice, vale la pena continuar, vale la pena seguir, porque hay personas como usted. En cambio, a veces nos sentimos muy mal, a veces nos sentimos demasiado terribles, ¿verdad? Y llega una persona y simplemente es como que nos llega y nos hunde más, nos trata mal, nos dice cosas que ya sabemos, nos dice como que yo te lo dije, ahí está, es tu culpa. Entonces, alejémonos de ser eso, alejémonos de convertir en esas personas que tras que no brindan una solución, tampoco brindan el ánimo de poder salir o de poder ayudar a esa otra persona. No saben ustedes cuánto de la gentileza y la amabilidad pueden llegar a cambiar el mundo. Así que yo los invito a que ustedes puedan formar parte de esto, aunque yo los he tratado hasta el momento, llevamos un parcial juntos y de verdad que ustedes son unos niños con un corazón enorme, que vale la pena que el mundo conozca esa forma de ser de ustedes. Así que no se detengan, no piensen que a veces ese buenos días, cómo está, o ese simple saludo, ese cariño que ustedes le ofrecen a los demás, no vale la pena o no es necesario, porque les puedo decir que en muchísimas oportunidades, en muchísimas ocasiones, eso puede cambiar vidas, puede salvar incluso vidas, así que no se detengan ustedes en repartir amabilidad, en repartir amor, en ser generosos, en ser comprensivos. Nos dice, ¿verdad? De esto habla la comunicación interpersonal. Cuando nosotros nos aprendemos a comunicar interpersonalmente, ¿verdad? Aprendemos a entender los significados a las intenciones de las personas.
No necesariamente yo necesito decir hola, buenos días. A veces yo con el simple gesto de hacer de la mano, ¿verdad? Ya sé que estoy saludando. Yo no necesito, muchísimas veces hablamos de, ustedes han visto que eres como la iguana cuando uno hace así nada más, ¿verdad? Ya sabemos que estamos diciendo sí o estamos diciendo no. Las relaciones interpersonales o la comunicación de la interpersonalidad se basa en eso, ¿verdad? En entender o poder comprender las intenciones de las personas, a veces sin la necesidad de hablarlo. También nos sirve para ganar aceptación para nosotros mismos. Muchas veces una postura, ¿verdad? Cuando yo voy a leer algo y yo empiezo así como que, ay, qué miedo, y empiezo a dar a notar mi miedo, ¿verdad? Todo el mundo lo nota y ya no existe la misma seguridad de esa persona a que yo les puedo estar diciendo algo en lo que estoy incorrecta, pero yo tengo esa seguridad que yo proyecto esa seguridad, yo proyecto esa forma de ser de que yo creo lo que digo y entonces usted también me lo va a creer. Yo les puedo decir, ¿verdad? Que esto que yo tengo aquí en mi mano es una nube, ¿verdad? Y lo digo con tanta seguridad que usted al final se va a creer y va a empezar a pensar, ¿y cómo la Miss logró traer ese pedazo de nube, ¿verdad? Entonces, todo depende muchísimas veces de cómo yo me proyecto, de cómo yo me comunico. Pero mira, las nubes no se pueden coger. Ah, pero yo les puedo decir con muchísima seguridad que les puedo dar argumentos, ¿verdad? Entonces, muchísimas veces se trata en cómo yo me impongo ante ustedes, ¿verdad? Cómo yo hablo, cómo yo me expreso. Y esto sirve, ¿verdad? Para dar entendidos con otros. Por ejemplo, si yo les explico, les digo, bueno, es que yo creo que la relación pareciera que fuera esto, ¿verdad? No es lo mismo que yo le explique con seguridad, que yo sepa producir, ¿verdad? Que yo sepa darles a entender. Por eso viene el siguiente punto, que también es saber producir acciones o cambios. Cuando uno puede proyectar, cuando uno siente esa seguridad, cuando uno le explica, le da a entender al otro, al final lo que yo busco es que ustedes tengan un producto diferente, es decir, que en ustedes exista un cambio, que en ustedes pase algo. Entonces vamos a trabajar con nuestro taller de la semana pasada, ¿verdad? Se los voy a compartir. Sí, este de aquí, se los voy a compartir también para que ustedes lo puedan ver. Álvarez. Dígame. Mr. Álvarez, me tomó asistencia. De la segunda hora, porque la primera nunca me llegaste. Bien, y vamos a ver un poquito sobre los derechos. Nos dice, coloca los deberes junto al derecho según corresponda. Y tenemos deber de tener limpia y ordenada, deber de no abusar de mis compañeros pequeños indefensos, deber de ocasionar, respetar, deber de asociarnos respetando las normas, el deber de respetar nuestra propia vida, no realizando acciones que nos pongan en peligro. Tenemos el deber de respetar las distintas culturas, el deber de respetar a los maestros, poner atención y realizar tareas y asignaciones. Y entonces aquí tengo algunos derechos. Nos dice derecho a no ser explotados, derecho a la libertad de asociación, derecho a tener una vivienda digna, derecho a la educación, derecho a tener una propiedad, a tener su propia identidad y derecho a la vida. Nos dice que en base a cada derecho yo tengo que ubicar un deber que le corresponde. Deber de no abusar de a mis compañeros pequeños es aquí la que le están haciendo bullying. Sí me gustaría, Joshua, que prenda su cámara, lo mismo para Taylor, por favor. Mira, eso es la semana pasada. Sí, este es el taller de la semana pasada. Ay, amigas. Me hizo una pregunta. Escribimos las palabras y si no nos alcanza pegamos También pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo pienso, ¿verdad?, que este derecho, ¿verdad?, es el que yo voy a utilizar, lo puedo pintar de rojo y acá también pinto el casillero de rojo. Cosa que yo ya sé que este de rojo, ¿verdad?, coincide el de acá. Asimismo, luego cambio de color y este lo pinto de morado, ¿verdad? Y aquí pinto de cuadrito morado. Entonces yo ya sé que el morado pertenece a ese de ahí. Podríamos hacer eso para no tener que escribir porque puede ser que no nos pueda alcanzar. Entonces pintamos el que nosotros queremos ponerlo y pintamos el casillerito de abajo también. Exacto. Por ejemplo, tenemos el derecho a no ser explotados. ¿Cuál sería el deber que yo debo cumplir? Deber de respetar nuestra propia vida, deber de respetar a los maestros, poner atención y realizar mis tareas asignadas.
¿Están seguros que ese es el derecho que me corresponde, el deber que me corresponde? Abusar de mis Derecho compañeros. de no abusar de mis compañeros pequeños e indefensos. Compañeros pequeños e Sara Álvarez, ya terminé. indefensos. Muy bien. Por ejemplo, tenemos derecho a la libertad de asociación. ¿Cuál sería el deber? ¿Cuál sería el deber en base a ese derecho a la libertad de asociación? Sara Álvarez, ya terminé. Deber ¿Deber de cuál? de asociarnos respetando las normas. Bien, entonces yo lo pinto de un color, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo pinto de morado. Cualquier Y este color. cuadrito de aquí lo voy a pintar de morado. Claro, de Ese cualquier es el color. anterior. Exacto. Entonces vamos a trabajar en ese taller. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan terminar de hacer esa actividad. Miss Sara Álvarez me tomó asistencia. De la segunda hora, sí, mi amor. Gracias, Miss. Miss, ¿puedo ir al baño? Vaya. Miss, Ya ¿puedo vamos ir al baño? vamos a trabajar con Miss, ahorita vamos a empezar con las clases de álgebra. no, vamos a empezar con el taller de esta semana. Termine de trabajar su taller de esta semana y